Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él lo sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. La cosecha va creciendo ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz para que cuando llegue la siega. Dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Como un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después brota y se hace la más alta de todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas a esta, les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía en parábola, pero a los discípulos se lo explicaba en privado. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hoy la palabra de Dios tiene varios elementos que son simbólicos. Y entonces quisiera que retomáramos esos elementos que la palabra de Dios hoy nos propone. En el profeta Ezequiel, ¿qué tenemos? Dice que Dios arrancará una rama. ¿De dónde? De un cedro. Y un cedro es un árbol muy alto. ¿Y para qué va a arrancar esa rama? Para trasplantarla. ¿Y ponerla dónde? En el cerro más alto, dice. ¿Y para qué? No, para que broten frutos, dice, y den muchos frutos, dice. Miren, el que sabe de agricultura y conoce este árbol, el cedro no se le puede arrancar la rama y se siembra para que dé fruto. Eso no se seca. Se arranca la rama y la siembra, pues se seca. No es posible. El cedro mismo bota la semilla, cae la semilla en la tierra y crece, pero no se puede cortar una rama. Eso es imposible. Pero ¿qué quiere decir esta palabra de Dios así como está hoy? Miren, mis queridos hermanos, Dios puede, si tú quieres hacer cambios en tu vida, Dios los puede realizar, aunque sean imposibles para ti. Aunque esos cambios que tú crees que no se pueden hacer posible en tu vida, Dios los puede hacer posibles. Pero si tú lo permites, si tú abres tu vida a Dios, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y entonces eso que puede ser imposible de cortar una rama y sembrarla para que dé mucho fruto, eso por la naturaleza eso no se puede hacer. Pero si Dios lo ha dicho, pues es posible. Pues entonces, mis queridos hermanos, cuando uno a veces tiene en su vida situaciones que son a veces imposibles aparentemente, entonces si tú metes a Dios en tu vida, si tú metes a Dios en tu corazón, será posible. Pero eso sí, hay que meter a Dios en la vida. No hay que sacarlo. No hay que dejar a Dios a un lado cuando nos proponemos hacer los cambios en nuestra vida. Miren, cuando uno en la vida lucha, se esfuerza, y uno a veces va conquistando cosas a fuerza de sacrificio,
uno va apreciando eso que va haciendo en la vida. Miren, todo cambio en la vida exige su cuota de sacrificio. Todo cambio, todo propósito en la vida para bien del ser humano exige sacrificio. Nada es fácil, pero tampoco nada es imposible. Si el ser humano a veces puede maquinar cosas para hacer daño, para destruir al ser humano, así el ser humano también puede hacer cosas para el bien de todos los demás, de la comunidad. Y entonces hoy esta palabra de Dios nos presenta esa figura, ese texto del capítulo 17 de Ezequiel. ¿De qué nos habla? ¿Cuál es el contexto que tiene? Primero, que es Israel el que está en el exilio, está allá afuera en Babilonia, están desterrados, no tienen tierra. ¿Y qué pasa cuando uno no es dueño de la tierra o no es dueño de propiedades? Bueno, aparte que es pobre, y usted está arrendando ahí, ¿qué pasa? Si usted está arrendando una casa y la pared que está ahí en la entrada le estorba, ¿usted la puede quitar? No, ¿verdad? Porque no es suyo. Pues precisamente eso es lo que pasaba, que Israel no se sentía dueño de nada, es decir, no podían hacer nada, no eran libres. Es más, los babilonios los sentaban a la orilla de los ríos y los hacían colgar la cítara, que era como un arpa. Ustedes conocen el arpa, ¿no? Como el arpa, hacían la cítara y las hacían colgar en un árbol. Y se ponían los babilonios a burlarse de los israelitas, es decir, cántenos un cantar de Sión en tierra extranjera. Y entonces los israelitas decían, ¿cómo cantar un cantar de Sión en tierra extranjera, en tierra pagana? Dicen, nos sentaban a las orillas de los ríos, enfrente de los sauces, nos colgaban las cítaras y se burlaban de nosotros diciéndonos, cántenos un cantar de Sión. Y entonces eran objetos de burla. ¿Por qué? Porque no estaban en su tierra. ¿Y por qué ellos habían ido para otra tierra? Porque habían abandonado a Dios, porque se habían alejado de Dios. Y así pasa la vida del ser humano. Cuando el ser humano abandona a Dios, se vuelve objeto de las burlas de los demás, de las críticas de los demás. Miren a Miguel allá, borracho. Miren a Miguel allá, perdió su familia. Miren a Miguel que perdió su esposa, sus hijos. Y empiezan a burlarse de él, de la desgracia. Y cuando uno está en desgracia, lo que menos espera es que se burlen de uno, ¿cierto? Pues entonces, mis queridos hermanos, para poder evitar eso, ¿qué hay que hacer? Acercarse a Dios.